Y ahora, en casa, con el pastor Héctor Pardo. Hablando de las parábolas del reino que el Señor nos menciona, como dije, hay más de 40 parábolas en los evangelios. Hay una que se llama la parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió Jesús diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de todas las hortalizas, se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. La semilla de mostaza es tal vez una, como digo, de las más corticas, las más pequeñas, pero esa mostaza, esa pequeñísima mostaza, al ser sembrada, se convierte en la más grande hortaliza y se crece siendo un árbol muy grande, muy especial. ¿Qué mensaje tiene esta palabra? Yo quisiera decir, nunca despreciemos los pequeños comienzos, porque a veces pensamos hacer cosas grandes para comenzar. No, hay que comenzar siempre como ese niño que recién nace y ya crece y ya quiere caminar y da un pasito. Tú no le puedes decir al niño cuando ya puede caminar, tiene los 8 meses, 9 meses, que salga corriendo, porque va a dar un pasito, pero ese pasito después se pone firme, después da 2, después da 3, y sigue creciendo hasta que eso te pasó a ti y me pasó a mí, y hoy ya podemos correr, ¿no es cierto? Entonces, nunca menospreciemos los pequeños comienzos. Por ejemplo, Jesús llegó a Nazaret después de su bautismo y de estar en el desierto y haber sido tentado por Satanás. Llegó a Nazaret anunciando el evangelio del reino de Dios. Nadie lo conocía ya cuando él llegó, nadie sabía, pero él llegó allí, un pequeño comienzo, predicando un desconocido. Pero también cuando recordamos la vida de Jesucristo, su nacimiento, ¿dónde fue su nacimiento? En Belén, una pequeña aldea insignificante, lo mismo que Nazaret. Cuando alguien le habló de que Jesús venía de Nazaret, alguien preguntó, recuerda, ¿y puede de Nazaret salir algo bueno? Porque eran insignificantes, tanto Nazaret como Belén, y allí Jesús nació. Y nació en un pesebre prestado. Fue un pequeño comienzo, pero como cuando el hombre fue a la luna y dio el primer paso, dijo, un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Claro, hemos esperado que que siga adelante esa verdad, pero fue una declaración muy, muy importante. Cuando Jesús caminaba por Galilea, llamó a Pedro y Andrés que estaban pescando. Fue un pequeño comienzo, comenzó con 2 nada más, Pedro y Andrés. Y entonces les dijo, sigan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Y a él, y junto con los otros que después consiguió, les dijo, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Yo creo, permítame imaginarme irónicamente esto, que cuando Jesús le dijo a Pedro y a Andrés y a los otros que estaban con él, después de que los llamó, que eran la luz del mundo y la sal de la tierra, tal vez ellos voltearon a mirar a quién estaban hablando, porque ellos no eran ni conocidos siquiera en Galilea, eran simples pescadores, para decirles que era la luz del mundo, para decirles que era la sal de la tierra, esos insignificantes. Bueno, es que es el primer paso que se daba. Luego después, cuando estaba Jesús en Cesarea de Filipo, hizo una promesa. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Hay mucho para pensar en eso. Fue un pequeño comienzo. La palabra iglesia no se mencionaba hasta ese momento. Se mencionaba en un término secular, pero no en el sentido que se menciona ya en la vida cristiana. Luego Jesús dijo más adelante, hablando de la iglesia, donde están 2 o 3 en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Un pequeño comienzo. Después aumentó un poco más y escogió 70 y los envió a predicar. Y después, en el aposento alto, ya eran 120. De todas maneras, era pequeño, porque le dio a esos 120, inicialmente con los 12 apóstoles, y luego, o con los 11 que quedaban, y luego los demás lo entendieron, le dio a ellos la orden de ir por toda la tierra, imagínense, y hacer discípulos. Claro, un pequeño comienzo,
pero qué grande tarea que hicieron. Más tarde, cuando ya comenzó a extenderse el Evangelio, Dios escogió a dos, a Pedro y a Juan, que iban y comenzaron a sanar. El primero que hicieron, sanar a un paralítico que estaba en el templo de la Hermosa. 2 personas nada más. Más tarde, Dios escoge otros 2. Escoge a Pablo y Bernabé para ir por todas partes formando la iglesia. Pequeños comienzos, recuérdele. Yo recuerdo mi testimonio. Mi madre, yo me convertí, mi madre primero, después mi padre. Mi madre comenzó a orar por mí, mi padre me insistía que fuera. Pero después me convertí yo en mi esposa. Hoy en día mis hijos y mis nietos empiezan a tener el mismo camino. Y yo espero que mis tataranietos sigan esa función también. Un pequeño comienzo comenzó con mi mamá, después con mi papá. Y ahí se va extendiendo la semilla. Los pequeños comienzos, recuerden, son muy importantes. Nos dice en el libro de Eclesiastés, hablando de que donde están 2 juntos se pueden calentar. Si el uno cae, el otro lo levanta. Pequeños comienzos. Permítame volver a lo que dije antes. Yo empecé a crecer en el Evangelio por esa influencia de mis padres, que empezó a crecer. Y hoy realmente, pues, por la gracia y la misericordia de Dios, me ha permitido un ministerio que tiene influencia en toda la tierra. En estos días he estado hablando muy de cerca con gente del Estado de Israel. Y tengo el testimonio de rabinos que están diciendo que en este momento, en esta pandemia que se está viviendo, la única esperanza que se tiene en la tierra es que venga el Mesías. Y ya algunos están abriendo su corazón, entendiendo que tal vez Jesús es el Mesías. Dios está preparando el corazón. Todo empieza en una pequeña forma, pero se va extendiendo. Esa promesa de Jesús también que dijo, donde estén 2 o 3 en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Así que la gran comisión, para terminar, tiene 3 P's. Dijo, todo poder me ha sido dado. La primera P es poder. La segunda P está implícita. Vayan y hagan discípulos. Un propósito. Y la tercera es, estaré con ustedes. Presencia. Todos necesitamos el poder, el propósito y la presencia de Dios. El propósito que viene de Dios, el poder que viene de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida. Por eso también en el libro de los Hechos dice, recibiréis el poder del Espíritu Santo cuando haya venido sobre vosotros y me seréis testigos. Ahí encontramos. Primero, recibiréis poder. Segundo, cuando haya venido el Espíritu Santo, presencia. Y tercero, me seréis testigos, propósito. Hermanos míos, esto es muy, muy importante que tengamos en cuenta esto. Presencia del Señor, propósito en la vida de Dios, el propósito de Dios y el poder que viene por el Espíritu Santo. Entonces podemos estar seguros. Presencia, poder y propósito. Señor, bendigo tu nombre por esta pequeña semilla que nos deja una lección inolvidable. Señor, gracias por el poder que nos das del Espíritu. Gracias por el propósito que nos das de vivir para ti. Y gracias porque tu presencia está con nosotros. Dijiste, estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Bendiciones y que descansen pensando en que necesitamos el poder del Señor, necesitamos la presencia del Señor y tenemos el propósito de Dios. Bendiciones. En casa con el pastor Héctor Pardo.